está constituido, cómo está formado el tejido muscular. El tejido muscular está formado por fibras musculares. A su vez, estas fibras musculares, como veremos luego en una diapositiva que les voy a mostrar, está conformada por miofibrillas. Y estas miofibrillas contienen varias proteínas contráctiles, entre ellas la actina, la miosina. Pero hay otras dos que también intervienen en la contracción muscular, la troponina y la tropomiosina. Vamos a ver eso que les estoy comentando y vamos a compartir la pantalla. ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve bien? Sí, se puede ver, doctor. Ok, gracias. Fíjense ustedes. Nosotros tenemos una fibra muscular representada en este esquema. Cuando ustedes lleven el curso de histología y de fisiología, le van a explicar con mucha mayor amplitud en qué consisten las bandas claras y las bandas oscuras, llamadas bandas isótropas, las claras, y bandas anisótropas, las oscuras. Esto da lugar a que las fibras musculares tengan una apariencia de estrías. Estrías quiere decir una zona clara, una zona oscura, una zona clara, una zona oscura. Eso se conoce con el nombre de estriación. Y las fibras musculares que tienen esa apariencia se llaman fibras estriadas. Por ejemplo, las fibras musculares esqueléticas, es decir, aquellas que se encuentran rodeando el esqueleto, son fibras musculares estriadas. Son de contracción voluntaria, porque yo puedo abrir la mano, cerrar la mano, puedo extender el brazo, flexionarlo, etc. Son fibras musculares estriadas, voluntarias. En cambio, las fibras musculares que se encuentran en el aparato digestivo, genitourinario, respiratorio, son fibras musculares que carecen de estas estriaciones. Tienen una apariencia distinta, casi uniforme, y se llaman fibras musculares lisas y tienen una actividad independiente de nuestra voluntad. Son activadas por el sistema nervioso autónomo o vegetativo y se llaman fibras musculares lisas. Hay un tercer grupo de fibra muscular, que es la fibra muscular cardíaca, que tiene estriaciones, pero tiene una actividad independiente de nuestra voluntad. Es controlada por el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, dependientes del décimo nervio craneal, el parasimpático, y de la cadena simpática cervical, el simpático. Entre ambos van a gobernar la contracción y la fuerza de la contracción del músculo. Pero eso ustedes lo van a ver más adelante en anatomía y en fisiología. Pues bien, entonces lo importante en la actividad muscular es que se produzca una contracción. Y en el caso de la actividad física, esta es una contracción voluntaria.
Pero ¿por qué se contrae el músculo? El músculo se contrae porque hay una fuente de energía. Esa fuente de energía es el ATP, adenosín trifosfato. El ATP, que son tres moléculas, el ATP son tres moléculas de fosfato unidos, pero esa unión se puede romper y el ATP se convierte en ADP, adenosín difosfato. Y cuando se rompe y se libera un ATP, eso produce energía, más o menos 7000 calorías. Eric Ávila, por favor, cierre su micro. Bueno, le decía entonces que cuando se rompe ese enlace, se libera un ATP y eso produce 7000 calorías aproximadamente. Y esas calorías son importantes para la contracción muscular. Estrella Guevara, por favor, cierra su micro. Si no hubiese ese aporte de ATP, no se produce la contracción muscular. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a ver lo siguiente. La pregunta que uno se hace entonces es, ¿de dónde viene ese ATP? ¿Cuál es el origen del ATP? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Pues bien, fíjense ustedes. La actividad física consume una gran cantidad de energía. Por ejemplo, nosotros tenemos una actividad metabólica, pero esa actividad metabólica puede aumentar en situaciones anormales. Por ejemplo, hay una enfermedad llamada hipertermia maligna. Allí la actividad metabólica está muy aumentada y eso se traduce en un aumento de la temperatura corporal. Por eso se llama hipertermia maligna. ¿Y por qué es maligna? Porque es causada por un trastorno en el sistema nervioso y que es muy difícil de manejar. La actividad metabólica aumenta más o menos un 100% y eso lesiona al sistema nervioso y nos puede llevar a la muerte. Fíjense ustedes, un 100%. Pero en la actividad física, cuando se llega a niveles muy intensos, por ejemplo, cuando se corre una maratón, los atletas de élite, cuando realizan una actividad física tan intensa y tan prolongada como en una maratón, pueden tener una actividad metabólica aumentada 1000%. Eso es para que ustedes vean cómo esas actividades someten al organismo a un estrés muy intenso. Por esa razón, estas actividades físicas no se pueden realizar de manera espontánea. La voluntad no es suficiente. El organismo tiene que estar preparado para afrontar ese estrés. De lo contrario, tendremos problemas muy serios. Problemas de salud, digo yo. Ahora, ahí hay una nota que habla de deportistas varones y mujeres. En igualdad de condiciones, realizando la misma preparación,
la misma actividad física, las mujeres tienen un rendimiento que va más o menos del 12 al 15% menos que el de los hombres. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Recording in progress. ¿Por qué ocurre eso? Eso ocurre porque los varones tenemos una hormona que es la testosterona. La testosterona es una hormona anabólica. ¿Qué quiere decir que es anabólico? Sintetiza proteínas, sintetiza tejido muscular, tejido óseo. Las mujeres tienen muy poca testosterona, por eso tienen una menor cantidad de masa muscular. Y como veremos luego, la fuerza muscular depende de la masa muscular. Si tienen menos masa muscular, tienen menos fuerza. Ahora, pero las mujeres tienen estrógenos. Y los estrógenos son importantes para el metabolismo de las grasas. Por eso, las mujeres tienen una mayor cantidad de grasa que los hombres. En el tejido celular subcutáneo, en las caderas. Ahí ya tengo cubierto. Por ese motivo, cuando, por ejemplo, se realizan actividades deportivas como la natación en grandes distancias, Martínez y González, por favor, apaguen su micro. Les estoy pidiendo, por favor. Y lo he hecho ya varias veces. Y creo que recién ingresé. Bueno, entonces les decía a ustedes que, por ejemplo, en algunas actividades físicas, las mujeres tienen ventajas en relación a los hombres. Son más veloces cuando realizan, por ejemplo, una natación en aguas abiertas por largas distancias. En el Canal de la Mancha es famoso que nadadores traten de cruzarlo y vayan de un extremo al otro. ¿Qué va a ocurrir? Las mujeres tienen un rendimiento bastante alto y muchas veces más alto que el de los hombres. ¿Y por qué se explica esto? Como las mujeres tienen una mayor cantidad de tejido graso, ese tejido graso funciona como un aislante que lo protege del frío de las aguas. Y eso permite que tengan un rendimiento mayor y mejor que los varones. Pues bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? No, profesor, ninguna. Ok, gracias. Bueno, entonces veamos ahora lo otro. Con mucha frecuencia nosotros hablamos de la fuerza, de la potencia y de la resistencia. ¿Qué es eso? La fuerza depende básicamente de la masa muscular. Si tengo una mayor masa muscular, tengo más fuerza. Si tengo menos masa muscular, tengo menos fuerza. Pues bien, entonces, ¿cómo se mide esto? Por ejemplo, cuando vamos a poner varios ejemplos. Un atleta que levanta pesos hace un esfuerzo y levanta el peso. Un atleta que corre hace un esfuerzo y corre
un trecho determinado. ¿Por qué hacen esa actividad física? Porque tienen fuerza. Si no tuviesen fuerza, uno no podría levantar el peso y el otro no podría desplazarse en una distancia X. Lo hacen porque tienen fuerza. Pero aquí viene el otro detalle, que es la potencia. La potencia significa realizar la actividad rápidamente. Rápidamente. Por ejemplo, en el caso del levantador de pesas, lo realiza rápido y lo sostiene, pero lo realiza rápidamente. Mientras que el otro tiene que hacer un esfuerzo mayor para realizar la misma actividad. Y en el caso de la carrera, ocurre lo mismo. Uno corre más rápido que el otro, tiene más potencia. ¿Y qué quiere decir la resistencia? Quiere decir que yo realizo la actividad y la sostengo a través del tiempo. Todo el tiempo que sea posible, hasta que el músculo se agota. Algunos tienen fuerza y corren, tienen potencia y corren rápido, tienen resistencia y mantienen esa rapidez por 10 minutos, 30 minutos, 60 minutos. Otros pueden tener fuerza, pueden tener potencia, pero no tienen resistencia. Al kilómetro, a los 2 kilómetros de haber corrido, están agotados. Estos tres conceptos son importantes. Fuerza, función de la masa muscular. Soy capaz de realizar una tarea. No sé. Sí, la hago rápidamente. Y resistencia, Luciana, por favor, apague su micro. Ustedes no entienden, son bien raros, ¿eh? Ustedes son bien raros. Varias veces les he dicho lo mismo y no entienden. Bueno, entonces son conceptos distintos. La fuerza me permite hacer la actividad, la potencia me permite hacerla rápidamente y la resistencia me permite sostener la actividad en el tiempo. Veamos cómo esto lo vamos a aplicar en las actividades físicas y veamos por qué ocurre esto. ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre porque tenemos que pensar en el metabolismo de las células musculares. Por ejemplo, ¿qué es lo que se ha visto? Se ha visto que la actividad física depende de cuánta energía tenga el músculo. Y esa energía muscular está proporcionada por los hidratos de carbono. Por eso, en una reunión anterior, yo les había dicho que cuando uno se prepara para competir, realiza lo que se llama la carga de carbohidratos. ¿Y qué significa la carga de carbohidratos? Que un día, 2 días previos, uno consume gran cantidad de hidratos de carbono para que estos se almacenen bajo la forma de glucógeno en los músculos, en el hígado y en el tejido graso. Y cuando yo realice la actividad física, ese glucógeno se va a transformar en glucosa y la glucosa, a través de una serie de vías metabólicas, va a liberar ATP y el ATP es el encargado de dar la energía para que las fibras musculares se puedan contraer. Entonces hicieron algunos estudios y se vio lo siguiente. ¿Qué ocurre en una maratón? ¿Qué ocurre con la resistencia en una maratón con atletas que tenían diferente preparación previa?
Y así tuvimos tres grupos. Unos tuvieron una dieta rica en hidratos de carbono, es decir, hicieron la carga de carbohidratos tal como les acabo de expresar. Otros tuvieron una dieta mixta, es decir, hidratos de carbono y grasa, que son las principales fuentes de energía. También las proteínas, pero mucho menor. Y tercero, una dieta rica en grasas. Pues bien, la resistencia, es decir, mantener la misma velocidad en el tiempo. La dieta rica en hidratos de carbono, 240 minutos. La dieta mixta, la mitad, 120 minutos. Y la dieta rica en grasa, 85 minutos. Este ejemplo es una muestra clara de cómo una dieta rica en hidratos de carbono previa a una actividad física, tal como una carrera de fondo, da al atleta ventajas competitivas. Pero esto tuvieron que verificarlo. Entonces, ¿qué hicieron? Midieron la cantidad de glucógeno en el músculo antes de la competencia. ¿Y qué encontraron? Encontraron que los que habían consumido una dieta rica en carbohidratos, tenían 40 gramos por kilo de músculo. Los que tuvieron dieta mixta, la mitad, 20 gramos por kilo de músculo. Y los que consumieron una dieta rica en grasa, 6 gramos por kilo de músculo. Estos dos cuadros, entonces, nos indican la ventaja que tiene el consumir una dieta rica en grasas, en hidratos de carbono, previo a una actividad física intensa y prolongada. Pues bien, ahora veamos qué ocurre con el metabolismo muscular. Sobre esto hemos hecho ya un pequeño comentario. La contracción muscular requiere de ATP. ¿Y de dónde procede el ATP? De tres sistemas metabólicos. El sistema de la creatina fosfato o fosfocreatina, el sistema del glucógeno y el sistema aeróbico. El sistema aeróbico. Son tres sistemas distintos. Mitocondrias, ribosomas participan de este metabolismo. Las enzimas que están en el citoplasma participan de este metabolismo. Cuando ustedes hagan el curso de fisiología y de bioquímica van a entrar en detalle a hablar de este tema. Pues bien, entonces al final de la actividad metabólica de estos tres sistemas vamos a encontrar el adenosín trifosfato. Ustedes ven ahí la adenosina y tres moléculas de fosfato unidas por un enlace de energía. Cuando se rompe un enlace, se libera el radical fosfato y se convierte en adenosina difosfato. Al romperse, se libera energía, 7.300 calorías. Se rompe luego el otro enlace y de adenosina difosfato pasa a adenosina monofosfato. Igual se liberan 7.300 calorías necesarias para la contracción muscular. ¿Y cómo funciona esto? Aquí tenemos el esquema. Fíjense ustedes. Tenemos el sistema de la fosfocreatina, del glucógeno y el de la glucosa. ¿Qué va a suceder acá? Veamos el sistema de la fosfocreatina. A partir de una enzima, la creatina quinasa, se va a liberar una molécula de fosfato y creatina.
por una acción enzimática. Entonces ahí tenemos una fuente de fosfato para la formación del ATP. Este es un sistema que actúa muy rápido, que dura muy poco también. Actúa rápido y dura poco. Dura más o menos 6 segundos, 7 segundos, y luego se agota. Por eso se utiliza para actividades físicas de corto aliento. Por ejemplo, si vamos a correr 50 metros, este es el sistema que se activa. ¿Qué pasa con el sistema del glucógeno? El sistema del glucógeno sufre la acción de varias enzimas que lo transforman en glucosa. Ese proceso se llama glucólisis. Y la glucosa, por acción de otras enzimas, va a dar lugar al ácido pirúvico. Todo esto se realiza sin presencia del oxígeno. Por eso se llama sistema anaeróbico. Pero el ácido pirúvico ingresa luego a las mitocondrias y allí se encuentra con el oxígeno y se produce una serie de actividades enzimáticas, se libera ATP, se libera grandes cantidades de energía y se forma el ácido láctico. Ese es el sistema aeróbico. Un sistema aeróbico que tiene una duración de más o menos 1 a 2 minutos. Puede ser útil para correr 100 metros, 400 metros. Y ahí termina. Y por último tenemos otro sistema. El sistema metabólico que utiliza, el sistema aeróbico que utiliza a todos los nutrientes, a los carbohidratos, a las proteínas y a los ácidos grasos. Es un sistema aeróbico que ustedes ven a partir de una serie de procesos metabólicos va a terminar formando CO2 y agua. Este sistema permanece en el tiempo, dura mucho. ¿Cuánto tiempo dura? Fíjense, el primero, el de la fosfocreatina, dura más o menos 5, 6 segundos. El glucógeno, glucosa, dura más o menos 1 o 2 minutos. La energía, la glucosa, los ácidos grasos y los aminoácidos, este sistema aeróbico dura mucho más. Dura todo lo que puede durar los nutrientes. Es decir, mientras yo tenga glucosa, mientras yo tenga grasa, ácido graso, mientras yo tenga aminoácidos, pues bien, entonces les decía que este sistema va a durar todo lo que permita la fuente de glucosa, de ácidos grasos y de aminoácidos. Si una persona tiene una buena reserva de estos elementos, puede durar 30 minutos, 60 minutos, como vimos hace un momento, cuando hablamos de la potencia y de la resistencia, puede durar varias horas. Bueno, aquí tenemos una nota sobre lo que ya hace un momento les acabo de comentar. El sistema de la fosfocreatina, como le manifesté, 8 a 10 segundos, permite una carrera de 100 metros. Es útil para actividades físicas de gran intensidad y de corta duración.
El sistema del glucógeno o glucosa tiene dos fases, una fase anaeróbica y otra fase aeróbica. La fase anaeróbica empieza con el glucógeno, por glucólisis pasa a ser glucosa, por actividad de otras enzimas termina como ácido pirúvico y ATP. Eso es anaeróbico. Pero el ácido pirúvico ingresa a las mitocondrias, como les comenté hace un momento, y va a dar lugar al ácido láctico. Y esta ya es la fase oxidativa, es una fase aeróbica con presencia de oxígeno y se libera gran cantidad de ATP. Y luego tenemos el metabolismo aeróbico. El metabolismo aeróbico. Todos los alimentos, como le dije hace un momento, glucosa, aminoácidos, grasa, son utilizados por las mitocondrias para generar energía. Es un proceso aeróbico. ¿Cuánto dura? Dura todo el tiempo que nosotros tengamos esta materia prima disponible. Por eso es importante tener la reserva de carbohidratos en los músculos a través de la carga de carbohidratos. Porque la principal fuente de energía de este sistema es el carbohidrato. Cuando se acaba, se utiliza la grasa. Cuando se acaba, se utilizan los aminoácidos. Pero la principal fuente de energía son los carbohidratos. Por eso tiene sentido la carga de carbohidratos, que como vimos al inicio de la clase, da una mayor resistencia. Y aquí tenemos un pequeño resumen de lo que les acabo de comentar. La potencia, es decir, cuán rápido puedo realizar una actividad física. El de la creatina es el que genera mayor potencia. Luego viene el sistema del glucógeno y finalmente el sistema aeróbico, es el que genera menos potencia. Ahora, la resistencia, o sea, cuánto tiempo puedo yo mantener esa actividad física a través del tiempo. El de la creatina o fosfágeno, 8 a 10 segundos. El del glucógeno, glucosa, ácido láctico, de 1.3 a 1.6 minutos. Y el aeróbico, el tiempo es ilimitado, tanto como duren los nutrientes que nosotros tenemos almacenados en el músculo. Ahora, el tener conocimiento de estos hechos es importante. ¿Por qué? Porque si yo quiero realizar una actividad física corta, explosiva, de 100 metros, de 200 metros, tengo que activar, tengo que trabajar, tengo que entrenar el sistema de la creatina y el sistema del glucógeno-glucosa, menos el sistema aeróbico. Pero si yo voy a correr fondo 21, 42 o más, tengo que preparar el sistema aeróbico y existen entrenamientos para activar un sistema u otro. Eso se puede activar. El músculo aprende a activar el sistema aeróbico. Y si uno va a correr 100 metros, aprende a activar el sistema de la fosfocreatina y el sistema del glucógeno-glucosa. Eso se entrena. Y hay entrenamientos especiales para cada uno de estos. Por ese motivo, un velocista tiene una gran masa muscular, un corredor de fondo es delgado, porque han entrenado de manera distinta. Uno para tener potencia y el otro para tener resistencia.
Y aquí tenemos lo que hace un momento les comenté. Fíjense ustedes las actividades físicas donde predomina un sistema energético u otro. Está claro que cuando realizamos una actividad física no solo activa uno, se pueden activar uno o dos preferentemente, preferentemente. No quiere decir que los otros no se activen. Por ejemplo, aquí dice sistema de los fosfágenos, o sea, de la creatina, de la fosfocreatina, casi exclusivamente. ¿Por qué? Porque son esfuerzos muy intensos, pero muy cortos, muy breves. Por ejemplo, si yo voy a practicar un salto, salto largo o salto alto, eso es una cosa muy breve, pero requiere una gran actividad, un gran esfuerzo. Por ejemplo, si uno va a saltar alto, hacer salto alto, requiere una gran fuerza en las piernas para impulsarse. Lo mismo si hace un salto largo. Igual si levanta peso. Pues bien, en cambio, si va a correr 200, si juega básquet, que corren rápido, pero luego están parados, corren, luego se detienen, allí interviene el sistema de la fosfocreatina y el sistema de glucógeno-glucosa. Y así hay varias actividades que activan diferentes fuentes de energía. Por ejemplo, aquí en el sistema aeróbico, 10.000 metros. De 10.000 metros más para arriba. El patinaje, porque en el patinaje no se detienen, van, vienen. Igual que el esquí de fondo, aquellos que vienen desde la cumbre de un nevado y se van desplazando y eso toma varios minutos. Las maratones, las ultramaratones, el jogging, etc. Entonces, fíjense ustedes, los sistemas metabólicos que producen energía, que producen ATP, de diferentes fuentes, se emplean para diferentes actividades físicas. En algunos, casi exclusivamente. En otros, como por ejemplo el caso de los 100 metros y de los saltos. O en los casos de la carrera de fondo. Casi exclusivamente fosfágenos en un caso y aeróbico en el otro. Vamos a ver un video que es un resumen de lo que les acabo de comentar. Si has estado aprendiendo inglés por un tiempo, pero no entiendes cuando la gente te habla
¿Ahora se ve? Sí, doctor. Ya, por favor, Esto es el presten resultado de atención. miles de fibras musculares trabajando en conjunto, contrayéndose y relajándose en una danza coordinada que en última instancia nos permite movernos por el mundo. ¿Todos los músculos del cuerpo son iguales? ¿De qué está hecho un músculo? ¿Alguna pregunta? ¿O algún comentario? Keila Z. ¿Algún comentario? Ninguno, profesor. ¿Perdón? No hay ningún comentario, profesor. Estuvo muy interesante el video. Aparte, Sí, pero yo le he preguntado a Keila, gracias Víctor, le he preguntado a Keila Z. Sí, profesor. Me gustó cómo explicó de la manera en la parte de los músculos, yendo comparaciones, como dio de la manzana, pero aparte de eso, no, profesor. Ujú. Gracias, Keila. ¿Algún comentario u opinión? Profesor, muy buenas noches. Bueno, Dígame. desde mi parte, una parte que me impresionó mucho de que hay bastante variedad después de asuntos tanto de nutrientes y también de vitaminas y también sobre del ATP, en que nos fortalece mucho en nuestros músculos y bueno, en realidad sí estuvo muy interesante el video, ya que gracias al ejercicio físico y a las actividades cotidianas que hacemos, nuestro músculo se fortalece. ¿Sí? Gracias. Ruth Adeli. Profesor, buenas noches. Bueno, mi comentario de que a mí me pareció interesante que cómo lo muestra en forma 3D. Creo que, bueno, a mi parecer es más fácil de aprender, es más interactivo y también me pareció interesante el dato que dio de la contracción, contracción, o sea, continua que hay en el cuerpo, ¿no? Más que todo en lo que son los vasos sanguíneos. Bueno, yo no lo sabía, ahora lo he aprendido y es algo que hace que admire más lo que es la anatomía humana, ¿no? Que es algo que no sabía y es algo que saco de provecho de la clase, profesor. Gracias, Ruth. ¿Algún otro comentario? Ángeles, Ángeles Héctor Ramos. Sí, Héctor, diga usted. Sí, me pareció muy interesante el video, muy interactivo, muy fácil de entender, hasta creo que un niño de 5 años lo puede entender. También, ahí creo que no habló sobre lo de qué pasa si una persona no hace un calentamiento, una buena técnica de calentamiento para los músculos, ¿no? Por ejemplo, los de que van al gimnasio o hacen peso muerto o los que agarran las pesas, al no hacer buen calentamiento creo que el tendón se les rompe, ¿no? Eso creo que mayormente les pasa y al momento que se les rompe creo que eso son células de tipo que demoran en generarse. No son células eh, de G0, pero sí se demoran esas células en generarse. Creo que mayormente les pasa para que se recupere ese tendón, se le demoran 6 meses, creo. Pero también, ¿no? Eso mayormente le pasa a los que hacen peso muerto, creo. Ok, gracias. En la práctica vamos a ver eso. Por ejemplo, hay ejercicios que uno realiza para tener musculación, es decir, para tener una hipertrofia muscular. Uno levanta pesos y lo levanta lentamente. En cambio, cuando uno entrena para tener resistencia, trabaja con peso muerto y de poco peso, 2 kilos, 4 kilos, nada más. Y los hace rápido, para activar las fibras rápidas. Y también hay ejercicios de musculación donde hay desplazamiento articular y hay ejercicios isométricos. El día sábado tenemos práctica con el grupo de farmacia
Nos vamos a dividir en dos grupos, perdón, de farmacia, de obstetricia, estoy pensando en otra cosa, de obstetricia. Nos vamos a dividir en dos grupos porque son muchos y lo haremos en la mañana del sábado y en la mañana del domingo. ¿En qué consiste? Fíjense ustedes, le voy a explicar. Estrella, dígame usted. Doctor, disculpe la interrupción, pero siempre tenía una duda sobre la hipertrofia muscular. ¿Es buena o mala? No me quedó muy claro. Perdón, ¿no podría levantar un poquito más la voz? Sí, doctor. La duda que tenía era sobre la hipertrofia muscular. No entiendo muy bien si se refiere a algo benigno o si es maligno. No me queda muy claro y bajo qué mecanismos. Esa es mi duda. Ya, fíjese, en la hipertrofia muscular se está formando una mayor cantidad de fibras musculares. Por eso hay hipertrofia. Hay mayor cantidad de fibras musculares. Y eso se consigue con ciertos ejercicios. Por ejemplo, los que levantan pesas tienen hipertrofia muscular. Eso no es ni bueno ni malo. Ellos realizan esa actividad física porque quieren desarrollar sus músculos y hacen ejercicios para los bíceps, hacen ejercicios para los dorsales, abdominales, etc. Eso no es ni bueno ni malo. Ellos realizan esa actividad física y se mantienen saludables realizándola. Ya, doctor, gracias. Muchos de ellos van a competir. Hay campeonatos de físico-culturismo. Entonces van a competir para ver quién tiene el mayor desarrollo muscular, quién tiene la mejor simetría, quién tiene la mejor armonía en ese cuerpo. Y para eso se entrenan, para tener músculos bien desarrollados. Estrella, usted quería comentar. Sí, doctor, gracias. No me quedaba muy claro a qué se refería el término. Gracias. Ok. ¿Y ustedes vieron cuando vieron en el video de los corredores de 100 metros que eran también musculosos? Porque ellos tenían que desarrollar potencia y fuerza, y eso depende de la masa muscular para correr 100 metros. En cambio, los que corren maratón son personas delgadas porque desarrollaron otro sistema metabólico, el metabolismo aeróbico, y desarrollaron otro sistema de actividad física a través de los ejercicios isométricos, donde no hay desplazamiento articular. Sí hay contracción muscular, pero no hay desplazamiento articular. En la práctica yo le voy a enseñar. Ahora, yo sé que es un poco complicado para muchos de ustedes, pero será la única vez que hagamos eso, porque después veremos si lo hacemos en el local de la facultad, ¿no? Pero es importante que ustedes vean cómo se entrena, cómo entrena la gente que va a competir, y cómo entrena el salto, cómo entrena la velocidad, cómo entrena la carrera con vallas, cómo entrenan los lanzamientos. Eso hay que verlo. Hay que conversar con ellos. Y eso lo tenemos que hacer en el estadio de Barranco, porque ahí la gente va a entrenar. Yo voy a entrenar ahí los días sábados con parte del equipo con el que yo entreno. Entonces es importante ver eso. Y que ustedes entrenen. Claro, no van a entrenar como una persona que ya tiene entrenando años. Eso no se puede hacer porque se estarían lesionando. Van a tener un desgarro muscular, van a tener una lesión en los tendones, en los ligamentos, y eso no debe ocurrir. Pero sí verán y harán una cosa chiquita, pues.
porque no están preparados para hacer más. Porque el objetivo es que ustedes se motiven. Y algunos de ustedes digan, caramba, yo quiero practicar. Que sería lo ideal. Pero si no lo hacen, bueno, no pasa nada. Pero ya saben cómo es ese mundo. Y el día domingo temprano, como nos estamos preparando para correr la media maratón que va a ser en agosto, nos reunimos más o menos 100 personas en la cuadra 4 de la avenida Arequipa y hacemos un calentamiento de unos 10-15 minutos. Y el calentamiento sirve para preparar nuestro cuerpo, condicionar los músculos, activar las vías metabólicas, preparar el aparato respiratorio, el aparato cardiovascular para la actividad física que vamos a realizar. Algunos van a correr 10 kilómetros, otros corren 15, otros corren 20, otros correrán 22 y otros correrán 25 kilómetros. Ustedes no están preparados para eso. El grupo anterior de enfermería querían correr. Digo, ¿cómo van a correr? Pues no se puede. Yo entiendo el entusiasmo, pero uno no se puede exponer. Entonces, para quedar tranquilo, ya nos corrimos 2 cuadras de ida y 2 cuadras de vuelta. Entonces ya estamos bien tranquilos. Nos tomamos la foto y ya, perfecto. Pero, les repito, mi objetivo es que ustedes se motiven. Se motiven. Y en algún momento decidan, bueno, voy a darme un espacio para practicar deporte. Que cuesta, porque nosotros somos aficionados. Entonces tenemos que buscar un espacio dentro de nuestras actividades diarias para entrenar. Por ejemplo, hoy día hemos entrenado a las 7 de la mañana en el Pentagonito. Mi casa está lejos del Pentagonito, pero ahí nos reunimos. Entonces, a las 7 de la mañana. Entonces, para llegar a las 7 tengo que levantarme a las 5. ¿Se dan cuenta? Y a veces cuando no puedo, lo hago en la noche. Y eso lo hacemos todos. O sea, no lo hago yo. Eso lo hacemos todos los que corremos, los que somos corredores populares, aficionados. En cambio, los profesionales tienen un ritmo diferente, pues, porque ellos se levantan, toman desayuno, entrenan, regresan, descansan, almuerzan, entrenan, descansan y duermen. Y el día siguiente igual. Nosotros no hacemos eso, nosotros tenemos otras tareas, otros compromisos. Pero en fin, a nosotros nos gusta y por eso estamos metidos en esto. Les pasé una nota, un video. Hoy día va a caminar, porque es marcha olímpica, Kimberly. Son 2 mujeres y 2 hombres que van a competir, ¿no? Dense un tiempo y véanlo. Lo va a transmitir el canal 9 y los que tienen cable pueden ver en ESPN, me parece. Véanlo. Yo les di una tarea, ¿no? Que eso forme parte de su tarea. Claro, es difícil, ¿no? Porque 2 de la mañana hasta las 3, 3:30, es una locura, ¿no? Pero yo me voy a levantar para verlo. Aunque mañana tengo que ver pacientes a las 8 de la mañana. Pero ¿qué se va a hacer, pues? Yo termino de conversar con ustedes y me acuesto para estar despierto a las 2. No le pido que ustedes hagan lo mismo. Simplemente los estoy invitando para que, si deciden, lo hagan. Bueno, ¿algún comentario final o alguna opinión? Ruth, dígame usted. Profesor, buenas noches. Disculpe una consulta en cuanto a la tarea, ¿de qué exactamente es? O sea, de lo que hoy vamos a ver, tenemos que hacer, ¿qué cosa mencionó el doctor? Disculpe, no me quedó muy claro.
No, la tarea significa que ustedes hagan un pequeño comentario, 10 líneas, nada más, de alguna actividad de las Olimpiadas. En el transcurso del día, el ATV pasa diferentes competencias. Eso lo hacen en el transcurso del día. Y ustedes pueden verlo y hacer un comentario. De eso se trata. Y, disculpe, doctor, entonces hacemos de comentario del deporte, entonces, no del deportista. Bueno, hacen el comentario del deportista. Por ejemplo, Pacheco va a correr la maratón. Entonces, ¿qué les pareció? ¿Qué opinión tienen de la carrera? ¿Le gustó o no le gustó? ¿Qué opinan? Aquí no hay comentarios verdaderos y falsos. A mí lo que me interesa es los comentarios de ustedes. No es de que este está mejor que el otro, no. Simplemente me pareció que no estaba bien porque tal motivo y listo. Esa es su opinión. ¿De acuerdo? Sí, doctor, muchas gracias, ya quedó claro. Ok, muy bien. Muy bien. Entonces, me despido, que tengan unas buenas noches y que todo les vaya bien. Muchas gracias, doctor. Buenas Que les noches. vaya bien. Buenas noches. Buenas noches, doctor.